y esta música. Nos trasladamos a Argelia. Bueno, María Dueñas nos traslada a Argelia, precisamente ahora en su última novela, pues un día volvemos. Estábamos comentando que han pasado 16 años desde el la tiempo publicación del Tiempo entre costuras. Sí. Y este es el sexto. La sexta novela, exactamente. He ido publicando a un ritmo de cada 3 años más o menos. Aquí nos hemos ido a 4 porque fue la cosa, pero sí, no son demasiadas en número, pero bueno, muy variadas, muy intensas, así que han sido 15 años, 16 años. A mí, la verdad es que cuando me has dicho al principio, María Dueñas fue un fenómeno del boca a boca. Yo creo que lo hemos contado aquí. Sí, el Tiempo entre costuras, luego ya saltó la televisión, todo. Sí. Pero al principio fue como funcionan los boca libros. Boca oído. Bueno, me acuerdo además que tardaste en venir a vernos, que cuando ya por fin lo conseguimos ya eras una escritora asentada y una escritora reconocida, y yo creo que prácticamente a punto de incluso iniciar el rodaje de la serie basada en tu novela. Sí. Es que todo vino muy rodado, fue algo absolutamente inesperado. Yo era una profesora de filología inglesa de universidad. Sigue siendo doctora, no con fraude, doctora de verdad. De verdad. Y yo estaba con mis... Bueno, escribí la novela sin saber qué iba a ser de ella. No conocía a nadie en el mundo editorial. Mis publicaciones iban por el entorno académico. Y bueno, salimos además en tiempos de crisis, en 2009, tirada pequeña, un poco a contracorriente, además de las tendencias literarias de entonces. Ese momento era una etapa tremendista. Totalmente. Stieg Larsson y el bidón de gasolina y los hombres que no... ¿Cómo eran los hombres que no querían, no amaban a las mujeres? Pero era un tipo de novela nórdica, oscura, sangrienta, un poco turbia, y era la tendencia, ¿no? Bueno, ya todos sabemos que en el mundo editorial hay siempre tendencias. Totalmente. Y esta era radicalmente distinta. De pronto era una modista de barrio castizo que se va a Marruecos, que, bueno, se salía un poco del molde. Quizá por eso la acogida fue excelente desde el principio y hasta hoy. Y en cierto modo, volver a Orán, hay que decir que en tiempos sobre todo, no ya de los Reyes Católicos, sino sobre todo de Cisneros, el oranesado, que así se llamaba, era español, porque era clave para el control del Mediterráneo. Claro, Pero esto desde siempre. Sí, casi 3 siglos de presencia española, en 2 etapas distintas, pero... luego Francia hereda, digamos, esa presencia, porque Francia también quiere tomar la parte que pueda en el Mediterráneo, pero Orán, como otros sitios, como el propio Túnez, como Casablanca, como Argel. Es decir, hay ciudades que eran de allí, pero en realidad también eran de fuera. Claro. Eran ciudades cosmopolitas. Absolutamente. Luego en su configuración urbana, yo estuve en Orán el año pasado, hace un par de años, su configuración urbana es totalmente europea, porque España deja allí su impronta, digamos, de arquitectura militar, que todavía queda bastante, de trozos de muralla, de baluartes, de fortificaciones de todo tipo, de castillos, porque de puertas. Además, era contra los piratas que si podían se hacían con una de estas ciudades como piso franco. Y eso el cardenal Cisneros, que es el que sigue la política de Fernando el Católico, tiene clarísimo que el problema de España está en el norte de África. Exacto. Y allí se asientan, y luego ya cuando viene Francia a partir de 1830 levanta una ciudad de arquitectura, de urbanismo francés. Es precioso, unos edificios, más se van viendo todos los periodos a lo largo del siglo XX, de grandes plazas, de grandes avenidas, de negocios el París muy modernos. Moderno, sí, exactamente. Pues por ahí transcurre mi nueva novela. ¿Y cómo lo haces para que al leerla pienses: María lo ha vuelto a hacer? Es decir, ha vuelto a contarnos una historia que nos ha cautivado desde el primer momento. Eso lo tienen que decidir los lectores, pero de momento la verdad es que la acogida está siendo magnífica y todos me dicen lo mismo, ¿no? Qué interesante la vida de esta mujer, que es una emigrante española que arranca viniendo de la nada, medio salvaje, y se acaba convirtiendo en una empresaria y en una persona reconocida en ese mundo, y luego está todo el trasfondo, claro, de aquel Orán de bandera francesa, de estructura francesa, de sustrato árabe, muy maltratado, y en medio una gran cantidad de españoles, que eso ha caído un poco en el olvido. Pero muchísimos españoles, una comunidad judía también que
originalmente venían de las Baleares en un principio. Sí, los primeros que echan, los chuetas famosos, igual que otros que viven en Holanda, por ejemplo la familia Espinosa, o que están en Portugal, los llamados marranos, pues estaban seguros de que iban a volver. Claro. Bueno, en las cartas de Isabel la Católica y Abraham Seneor, que era como su padrino y era el jefe de la comunidad judía, que se va cuando la expulsión, piensan que van a volver, claro, seguro. Como los judíos de Tetuán cuentan siempre que mantienen las llaves de sus casas antiguas para volver. Lo que pasa es que al final pues ni vuelven los judíos aquí, ni vuelven los españoles o los franceses Es a muy Argelia. distinto. A mí me interesaba mucho la historia de los pieds noirs franceses. Bueno, Albert Camus, el biotipo. De origen español también. Sí, madre catalana. Sí, menorquinas. La abuela era menorquina, sí. Bueno, pues esto que en algunas de las... además, es que si has vivido allí, también a lo mejor en Almería, esos domingos por la tarde, que no hay casi nadie, pero hay gente, que es un mundo como una especie de balneario, que hay acción pero no pasa nada, que el calor lo domina todo, el salir de la siesta. Y es cuando, por ejemplo, pues en una de las novelas de Camus, tío se vuelve loco y se dedica a matar a la gente. ¿Por qué? Porque no puede con el calor, con el a veces con el viento. Es uno de todos los relatos de Camus. Con el siroco. Exacto. Y eso además tiene algo que yo creo que María es la que lo ha recuperado, porque estaba absolutamente perdido. Estaba muy perdido, sí, porque claro, la mayoría de esa gente de origen español se va nacionalizando francesa. Claro. Hay gente que está generaciones, 2, 3, 4 generaciones, los hijos ya son franceses, ya son García o Gamiret, pero son de nacionalidad francesa. Entonces la mayoría se acaba yendo a España, a Francia, con el éxodo final del 62, cuando llega la independencia. Pero hay algunos que cruzan hasta las costas españolas, hasta Alicante, Cartagena, Almería, cruzan a veces en barquitos casi caseros, y luego hay una operación que es pues, bastante desconocida también, que es que Franco manda 2 grandes barcos de la Transmediterránea para traerse a los es una españoles operación como pasó con los judíos en Hungría, etcétera. Y eso es Franco el que lo organiza. Nadie, pero ni siquiera sus geógrafos lo han recordado. Y son expediciones humanitarias bastante notables. Claro, allí desde el consulado de Orán tenemos el puerto lleno de gente, tenemos todavía gente desde los campos, de la ciudad ya han ido saliendo, pero gentes en los campos, en pueblos rurales que tienen que salir y que no los podemos sacar, no hay barcos, porque De Gaulle se niega a que haya ninguna otra intervención más allá de los ferries regulares. Cuando no había gente que estaba aterrorizada, es un poco el final de la caída de Saigón. Sí, exacto. Está la gente en el puerto finales de junio, principios de julio, esperando que llegue algo. Además se acercan estos 2 grandes barcos, el Virgen de África y el Victoria, no les dejan entrar. Ahí fui yo la primera vez que el Virgen de África, que hacía de Algeciras a Ceuta, es la primera vez que yo monté en ese barco. Sí. Y, claro, pero es que esto es un viaje de prácticamente no retorno, ¿verdad? El que hace esa Cecilia, esa protagonista. Exacto. Quietud aquí no hay, ¿verdad? Todo lo contrario. No tiene hay que ver mucho con movimiento. Eso es. No, en absoluto, claro, porque yo recorro los últimos 35 años de la Argelia francesa en la mano de una mujer a la que conocemos con 17 años y la despedimos casi con 60. Una época con 3 guerras, además. Exactamente, por ahí, primero pasa la Guerra Civil Española y el exilio, que llegan muchos también con el Stambrook. También saliendo de Alicante. Saliendo de Alicante, exactamente. Llegan muchos, además son muy maltratados por las autoridades francesas, los meten en campos de internamiento, las mujeres se quedan por ahí perdidas sin saber qué hacer, muy duro también. Entonces primero se vive guerra civil y exilio, después la Segunda Guerra Mundial con todo el desembarco de la operación Torch, de los americanos, que se quedan también una temporada larga, y luego finalmente la Guerra de la Independencia desde el 54. Entonces es un periodo muy convulso que yo cubro entero de la mano de una mujer con ese trasfondo, pero claro, ella nos va contando su vida, qué le pasa a ella, cómo trabaja en los campos, cómo trabaja en una fábrica de tabaco, cómo comete algún delito, cómo paga las consecuencias, sus amores, sus amigos, sus socios, y luego cómo emprende un pequeño negocio de venta de jabón que al final prospera enormemente hasta que la independencia la pone al borde del abismo. Es muy interesante porque las heroínas de
de María son siempre la típica heroína española, católica responsable. Es decir, que tiene... me refiero a la moral, me refiero a la idea de que uno es dueño de su libertad, pero eso incluye responsabilidades. Absolutamente. Y no depender de nadie, ganarse la vida, que sea ser la dueña de tu destino, y eso no es nada fácil, siendo mujer y más en esa época. Absolutamente, es la personalidad que yo he querido transferir a Cecilia Belmonte, a mi protagonista, ¿no? Una mujer que no tiene grandes sueños ni aspiraciones, solo quiere vivir al día porque no puede hacer otra cosa y sabe que tiene que ser trabajando y buscándose un futuro con sus manos, con su coraje y con su trabajo. Con su trabajo, ¿no? Absolutamente, ella trabaja, además es una constante en todo el libro, ¿no? Trabaja para salir adelante y cuando ya ha salido sigue trabajando por sentido de la responsabilidad, por ese, lo que tú dices, la culpa católica, digamos, dentro, hay que salir adelante. Hay que salir adelante. Y es verdad eso del gusto por la higiene, no había para comer, y sin embargo lo de los jabones, el jabón no es también lavarse... una metáfora, digamos, de el perfume de la vida. También, bueno, yo recurro al jabón por unas circunstancias mucho más reales, y es que era lo que hacían las muchas mujeres republicanas del exilio, como los maridos estaban en campos de internamiento, ellas no podían trabajar porque eran consideradas pues, como refugiados políticos, no les permitían las autoridades francesas tener un contrato de trabajo. Entonces las pobres mujeres se buscaban la vida como podían y muchas recurrieron a las antiguas recetas de los pueblos de España, de las abuelas, de cómo hacían el jabón, muy burdo, con grasa de animal, con sebo, con ceniza. En todos los pueblos, yo recuerdo de niño, cada casa hacía y luego le ponías, para que no oliera a la grasa del cerdo, básicamente era el cerdo, ponerle borotalco ausonia, algún perfume que no fuera muy caro, alguna cosa, pues sobre todo pues las jaras y tal, luego lo arreglaban para que no oliera mal, sino bien. Claro, pues eso es lo que empieza a hacer Cecilia. Primero se asocia con unas mujeres de este exilio, que las pobres están muy perdidas, que hacen el jabón de la manera más burda, luego lo van vendiendo por la calle, pero está prohibida también la venta ambulante, así que lo hacen de forma clandestina, metiéndose las pastillas de jabón debajo de la ropa, en fin, de una manera muy burda. Y eso es lo que hace Cecilia y, como tú dices, Federico, empieza después a sofisticarlo un poco. Claro. Cada vez más, además le vienen buenos tiempos porque con la llegada de los americanos hay que lavarles uniformes. Bueno, además era gente que tenía que siempre limpia. Sí, y entonces entre lavarlos ellos solos y que se los lavaran las mujeres locales, sobre todo las españolas, por 4 perras se los daban impoluto, planchado, preparado, pues ahí el negocio de Cecilia va progresando y luego ya se sofistica, ya abre una gran tienda, ya va avanzando, pero luego le pasa lo que a todos los Pienoir y a todos los que se quedan, que aquello hay que dejarlo atrás, salen diciendo por si un día volvemos, pero en realidad no vuelven. ¿Y qué va antes, el huevo, la gallina? Es decir, acabas de contar que estuviste en Orán. ¿Es ahí donde descubres que quieres escribir una novela o vas allí a documentarte para hacer esta novela? Voy a documentarme. Yo la novela la tenía en mente desde hace mucho tiempo porque, como comentaba Federico al principio, Orán ha sido recurrente en la historia de España. En el Siglo de Oro se le dedican poemas, Góngora le dedica poemas, Lope le dedica comedias, Cervantes estuvo allí. O sea, hay referencias constantes. Después, en la posguerra, Franco intenta recuperar el oranesado también. No iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero Hitler, para que no dijera que se oponía y que entraran las tropas hasta Gibraltar, dice que necesita plazas del norte de África. Hitler no sabía qué plazas había, pero Franco sí. Se queda con Tánger y quería también. Tánger, pero él quería Orán. Y quería Trípoli también, pero estaban los italianos. Y hay muchos movimientos, ¿no? Entonces, y yo además, después por mi vínculo con Cartagena y por mi vínculo con Marruecos, con el protectorado, yo conocía gente que había estado en movimiento todo ese tiempo. El otro día estuve en Ceuta, en la Feria del Libro de Ceuta, y me contaban eso muchísima gente, empresarios que hicieron luego dinero, que hicieron de Ceuta una ciudad próspera, muchos venían desde Orán y tenían esa conexión, emigraban desde el Levante, desde Alicante, Murcia, Almería,
cruzaban a Orán, les iba bien y luego cruzaban a Melilla, a Ceuta, que eran ciudades españolas, o seguían a Casablanca, o se iban a Tánger, o sea que ha habido mucho ahí en movimiento. Cartagena, en tu pueblo, digamos, la gran ciudad de defensa y tal, y en Águilas, en Murcia, ahí es donde he visto yo gente que se dedicaba al curtido de pieles, que es también un negocio maravilloso, pero claro, en África curtían cocodrilo, serpiente, tal, que era muy apreciado, y entonces se crea ahí una especie de industria transmediterránea sorprendente, porque son generaciones de especialistas. Sí, muchísimos, y luego de Alicante iban los heladeros y los turroneros, la gente que iba a trabajar en el esparto, la gente que iba a trabajar el vino, que no había tradición todavía, tenían una población árabe, pero preferían la mano de obra española, que ya sabían cómo poner esas tierras tan secas, tan desérticas, tan áridas. Pues esta gente del sureste, acostumbrado a eso, con 4 gotas de agua te hacían un vergel. Pero además de verdad. Bueno, pues por si un día volvemos a Editorial Planeta, María Dueñas. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Por favor, encantada. Ya por la 7ª. Vamos a ello. En cuanto acabe esta promoción, que está siendo larga, intensa, pero muy gustosa, la verdad es que es un... ¿Ya está en la cabeza, al menos? Pequeños destellos, pero todavía no. Sigo con Cecilia. Sigo con Orán, con Cecilia y con este mundo. Gracias, Mil gracias a vosotros.